participando desde que sois asociación, también participáis con una charla semanal. La tuya va a ser la tercera y va a ser en concreto la semana que viene, aunque hoy es la de tu compañera que nos visitó la semana pasada. Sí, hoy es la de Remedio Herrero y la próxima semana será la mía. Es un ciclo de conferencias, todas relacionadas con violencia de género. La de hoy es de valores, esos valores humanos que escasean tanto en este tipo de violencia. Y bueno, estamos muy contentos de que este ayuntamiento cada vez sea más activa la participación y la interactuar con el pueblo de Torremolinos, pues dando mucha más información con esos talleres que también me consta que también está haciendo. Y por supuesto muy agradecida de que cuenten con DIME y con este colectivo que dentro de DIME, que somos los coaches, las conferenciantes, que también siendo mujeres pues nos toca de lleno, y más ante las últimas estadísticas de este año que han subido el número de víctimas y por desgracia Torremolinos y la Costa del Sol nos toca muy de cerca con el último fallecimiento de hace unas semanas. Y bueno, es algo que todo lo que se haga, bien, aunque sea cada vez más, parece que es poco, ¿no? Tenemos que pedir esa actuación del pueblo de calle ante la intolerancia de esta violencia hacia la mujer, cualquier tipo de violencia. Ausi, te voy a hacer una pregunta que tú llevas por título además en tu libro. ¿Por qué? ¿Por qué no se termina ya de una vez con la violencia de género? ¿Por qué cada vez hay más muertes? ¿Por qué esta lacra sigue existiendo en pleno siglo XXI? No sé si tienes la respuesta, pero yo te lanzo la pregunta de tu título. Bueno, es algo que realmente me preocupa de manera personal, porque mi propósito sería eliminar todo eso en mi vida, ¿no? Mi propósito de vida es que eso termine, participar al menos para que eso por lo menos disminuya, ¿no? Y es algo que de verdad me cuestiono, investigo, leo, estudio, y creo que la base está en la educación. La educación desde pequeño, en igualdad, en el respeto, en que cada uno tiene su forma de ser. El sexo determina también la fuerza física, pero sobre todo no es tanto el sexo como la mentalidad. Es decir, educar en valores desde pequeños es fundamental, y creo que ahí debe de ir todo el enfoque, educar desde pequeño. Eso de que decían nuestros abuelos, el arbolito recto desde pequeño, es tan cierto, pero además con todos los avances que tenemos hoy en día, educar desde pequeño dentro de talleres creativos, dentro de juegos. Hay coaches que trabajan con juego y educan en valores de una manera tan amable, y que se quedan inculcados en los pequeños, que luego en su adolescencia pues esos valores se ponen de manifiesto y se ponen también a prueba. Esa adolescencia, esa edad donde todo sube y baja como si fuese una montaña rusa, ahí los valores saltan, se manifiestan y se ponen a prueba, y es donde ya se queda instaurado en su carácter, ¿no? Y de ahí pues tendremos hombres y mujeres que respeten la identidad y la diferencia del otro, y busquen un acercamiento que no tenga que ver nada con la violencia, nada con invadir el lugar de la otra persona, ¿no? Y es ahí donde tenemos que poner todo el foco. Ausi, voy a hacer alusión a dos cosas que has dicho que me parecen muy interesantes. Que, claro, el sexo determina la fuerza de una persona, por lo general, que también hay mujeres con mucha fuerza. Por lo general, el hombre siempre es más fuerte, de fuerza bruta. Y me voy también a la educación. Y yo voy a lanzar una idea así a los centros educativos. Una asignatura que sea defensa personal. Porque sí que los hombres suelen ser más fuertes, pero si tú sabes defensa personal, no te hace falta utilizar la fuerza contra alguien que sea mucho más grande, mucho más corpulento que tú. Porque hemos visto muchísimo, bueno, más que nada en las películas veo yo eso, vaya, mujeres pequeñas, finas y demás, tumbar a tíos de 2 metros de 100 kilos. Sí, sí. O sea, si te enseñan defensa personal ante ya lo último de lo último de lo último,
y tú eres una chica que ha aprendido defensa personal en el colegio, también para los chicos, oye, porque también hay chicos que necesitan utilizar la defensa personal en ciertas ocasiones, ya tendríamos un arma más para luchar contra la violencia de género. Bueno, sí, de hecho, Aparte de la educación mental. yo hice unos cursos de defensa personal, precisamente solo y exclusivamente para mujeres, y es cierto que aprendes a movilizar a hombres de 2 metros. Yo casi apenas llego al 1,60 m y podía tirar al suelo a gente grandota que de 2 metros, ¿no? Pero, ¿sabes? Aunque eso es muy útil, sobre todo el arte marcial, lo que te da también es una disciplina, una educación y un respeto hacia el otro que también influye en tu forma de ser. Pero si el otro no tiene respeto hacia ti, ya te digo yo lo que te puede influir. Sí, y mira, en la defensa personal para ataques violentos puntuales, que está súper bien. Pero por mi propia experiencia, solo por mi propia experiencia. Eso no quiere decir que no se deba hacer defensa personal, que creo que sí se debe hacer por los valores que ahí se enseñan. Yo hice judo y gané algunos campeonatos de judo, pero eso no... Cuando eras jovencita. Cuando era joven. Pero eso no me impidió ser víctima de violencia de género. Ojo, tú eras deportista. Sí. Estabas haciendo un deporte que además desde el principio os dicen que no utilicéis como arma. Por lo tanto, creo que el concepto de defensa personal, unas clases de defensa personal o un deporte de arte marcial no es lo mismo mentalmente, ¿no? No, exacto, no. Es decir, a mí no, la violencia de género, para la gente que no la conozca, a lo mejor quizás piensa que viene un día esa persona enfadada y te pega una paliza por cualquier cosa que a él no le moleste. Pero realmente eso no empieza... Porque se compró un saco de boxeo. Eso no empieza ahí, ¿no? Es decir, la violencia de género no es el tortazo. La violencia de género es ese apoderamiento de tu ser que empieza psicológicamente mucho tiempo antes. Por eso te he dicho que yo me refería a dos cosas diferentes tuyas. Una, la educación, que eso va en la mentalidad, y el otro, en la fuerza física, sí. Que tú a lo mejor sí tienes la garra para intentar defenderte, pero no tienes la fuerza o no el conocimiento de las tácticas de cómo puedes tumbar a una persona que es mucho más corpulenta que tú. Por eso quería diferenciar entre la educación y la defensa personal. Claro, porque yo sí que me defendí físicamente, pero al final, fíjate cómo el poder mental es mayor que tu potencial físico, ¿no? Entonces ahí es donde está el trabajo lento, de paso a paso, del día a día en la mentalidad. Es fundamental. Y bueno, aunque lo ideal sería empezar en los niños, no importa qué edad empecemos. Es decir, yo empecé a cambiar mi mentalidad a partir de los 45 años y te puedo asegurar que ese crecimiento personal que yo misma me impuse a aprender para mejorar mis relaciones con mis hijas, con mi familia, con el hombre, con cualquiera, porque todo eso tenía que arreglarlo en mi cabeza. No iba a tener unas relaciones sanas nunca. Y eso me ha cambiado la vida, ¿no? Y entonces eso nunca es tarde para eso. Es decir, da igual que tengas 40, 50, 60 años. De verdad, fórmate en crecimiento personal. No hace falta que hagas ningún curso. Cómprate un libro, ve algún curso. Fórmate cómo funciona la mentalidad, por qué actuamos así siempre, por qué siempre repetimos patrones, por qué siempre recomenzamos con nuevas parejas y dices tú, vaya, este no es como el de antes. Yo no voy a permitir repetir la misma historia. Y sin darnos cuenta, nos encontramos otra vez con el mismo patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, eso no es en que tengo mala suerte para encontrar una pareja. Eso está en que mi mentalidad tiende a elegir ese tipo de pareja. Entonces, ¿por qué mi mentalidad elige ese tipo de pareja? Y entonces el estudio es hacia adentro, es decir, un autoconocimiento profundo de nosotros mismos para encontrar qué patrón, ahí ya inconsciente, ya invisible para nuestra mente porque es muy antiguo, podemos sacarlo a la luz y sanearlo. Porque al final no va a desaparecer, simplemente lo vamos a sanar, va a seguir formando parte de nuestra, pero ya ha cambiado, ¿no? Es decir, si
Si a mí una persona que me grite ya me somete, yo tengo que buscar qué momento el grito me dio miedo y me sometí. Cuando localizo esa situación que ocurrió quizás cuando era pequeña, entonces yo comprendo por qué se gritó en ese momento, comprendo que me dio miedo porque era pequeña, comprendo que el miedo fue demasiado, Y te sano esa paralizó. situación. Entonces cuando me gritan, pues ya no es tanto el miedo asociado a ese grito, ¿no? Es como un proceso de aprendizaje hasta que el grito ya no me afecta ni para darme miedo, ni para que me levante como una leona a comerme el que me está gritando, porque también podemos saltar al otro extremo, sino que de una manera amable, por ese autoconocimiento, el grito ya no me va a despertar ninguna emoción fuerte. Lo voy a traspasar y voy a pensar, esta persona está gritando, ¿qué le pasará? Que intenta con gritos hacer que yo haga lo que él quiere. ¿Por qué? ¿Para qué? Y en ese momento, con esa calma fría de ese proceso de aprendizaje que he hecho, decidí en este momento, no aguanto en tus gritos. Con la calma del mundo, hasta aquí se ha quedado. Ausi, hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que has dicho al principio, no al principio de la entrevista, sino al principio de este último momento, de que tú cambiaste la mentalidad ya mayor. Sí. La verdad es que me choca todavía que siga, porque yo puedo entender la mentalidad de mi madre, que es bastante más mayor que tú, o de la gente de la época más mayor que mi madre, que a lo mejor le decía a sus madres, no es el caso de la mía, mi marido me está pegando, o sea, me vengo a refugiar con vosotros porque mi marido me está maltratando, y le decían las madres, no, aguanta, aguanta, que también hay mucha culpa la tienen las madres, que estaban en un patriarcado, que era lo que habían aprendido, pero también podían haber puesto un freno, que seguro que muchas lo ponían, bueno, pero hay cierto porcentaje de madres que decían, no, tú vete con tu marido y aguanta lo que sea. Entonces, entiendo que esa gente que es más mayor, lo que me choca es que tú tuvieras que cambiar la mentalidad con la edad que tienes, que no vinieras de una mentalidad de violencia cero, a mí no me va a tocar un pelo nadie, y me extraña por tu edad. Pues nunca es tarde, fíjate, nunca es tarde. Y por eso me quiero convertir en un referente para cualquier mujer. Bueno, yo creo que ya lo eres. Sí, hoy tengo ya 55 años. Pues te digo, es que eres muy joven como para haber hecho un cambio así Y vas a tarde. esa edad, ¿no? Cuando ya tienes la mentalidad formada, ¿no? Pero mira, tú sabes que en la vida nos movemos por dos motores, por el miedo o por el amor. Y yo, Bueno, hay gente que también se mueve por el dinero, ¿eh? sí, pero el dinero al final es un amor al dinero, ¿no? O un miedo a no tenerlo. Pero el motor de raíz son esos dos, ¿no? Y yo cambié el motor del miedo al motor del amor. Yo, por amor a mis hijas y que no vivieran lo que yo vivía, decidí cambiar. Y ese por qué... Pero ¿y por qué decidiste aguantar? Esa es mi pregunta. Pues mira, decidí aguantar porque creí que me lo merecía. Él me convenció de que me lo merecía. ¿Y cómo una persona puede llegar a pensar que se merece unos golpes, Ausi, para ver si puedes ayudar a alguien que esté pues pensando? Pues mira, es un proceso mental. Es decir, yo con mis estudios soy trabajadora social. Yo cuando me casé con una persona que no conocía. Pero que no conocías de... Es decir, yo me casé a los 6 meses de conocerle, ¿no? Y interpreté cosas en mi vida como señales que al final no eran ni señales ni nada. ¿Te casaste muy joven o qué? No, yo me casé con 30 años. Me casé con una persona que había conocido 6 meses antes. Y bueno, por eso que mi madre me decía, se te va a pasar el arroz, no te va a dar tiempo a tener hijos, tú sabes. Esa comedura de cabeza, pues conoce a una persona más o menos trabajadora, seria y tal, y te casas, ¿no? Pero esa persona, al principio parecía que me quería y me admiraba, ¿no? Porque él no tenía estudios y tal, pero luego al final esa admiración eran celos. Y esos celos, poco a poco, él tenía que quedar por encima de mí. Entonces, cada conversación, debatíamos sobre cualquier tema, él tenía que quedar por encima de mí. Primero adquiría la información de mí, porque yo soy una persona de verdad muy culta, y después él la utilizaba en mi contra, le buscaba las vueltas. Mira, era un infierno, porque
el hecho de que él queda por encima mía podía costar hasta 12 o 13 horas de conversación. Pero era una lucha constante y le daba la vuelta a mis contestaciones, para arriba, para abajo, para un lado, para otro. No me dejaba hacerle de comer a mis hijas, no me dejaba atender. Era un constante durante 12 o 13 horas al día, ¿eh? No me dejaba dormir hasta que yo accedía a darle la razón. Y encima después me quedaba 1 hora y media más de demostrarle que me había convencido, que no es que yo le daba la razón como a los tontos. Entonces ese agotamiento psicológico diario era tal que terminas diciendo, vale, ya, sí, no, yo ya dejé de hablar. Pero ¿y ahora que lo ves desde la distancia? ¿Qué piensas cuando te ves desde otro punto de vista en esas discusiones con tu exmarido de 12 horas discutiendo el mismo tema? Es que a mí me parece agotador. Yo puedo discutir con mi novio 5 minutos y le digo, mira, no me comas más la cabeza ya, ¿sabes? Que, o sea, Claro, ¿por qué no había límites? No había límites porque me educaron para no tener límites ante lo que el hombre quisiera. ¿Ves? Entonces, Ahí a lo que claro, me refería yo a las yo madres. vengo de una familia que anoche precisamente hablaba con mi hija y decía, digo, porque ella me preguntaba sobre eso, sobre las relaciones, ¿no? Hombre-mujer. Digo, es que yo vengo de una familia que se puede considerar hoy machista. Claro. Donde mi madre... Pero hay muchas, y hay muchas todavía, ¿eh? Soy la segunda de 9 hermanos, chicos y chicas, y mi madre priorizaba siempre el deseo de los chicos. Y las niñas tenían que estar al servicio de los niños. Entonces, yo menos mal que somos 2 chicas, pero yo eso lo sigo viendo en algunas casas, ¿eh? Entonces, claro, mi hermano mayor es varón y el que me sigue también es varón. Entonces, mi hermano varón quisiera, yo tenía que hacer el trabajo de mi hermano y el mío, pero es que mi madre encima, si nosotros discutíamos, quien valoraba era mi hermano. Entonces, yo aprendí en que aunque yo tuviese razón y no fuese justo, el hombre siempre se iba a llevar la razón, iba a quedar por encima de mí. Si eso lo mamas desde chiquitito, eso lo desarrollas de mayor. Entonces es tan importante la educación desde la familia y desde los colegios que eso marca tu futuro. Sí, porque yo lo que estaba pensando, cuando me ha dicho Ausi que claro, que su madre le enseñó a no poner límites y demás, claro, yo estaba pensando, yo estoy todavía en el punto opuesto. A mí mi madre siempre me enseñó a poner límites. Nunca, es que eso lo llevo yo grabado a fuego en algún sitio aunque no lo tenga tatuado. Nunca dependas de un hombre. Tú ten tu economía, tú ten tu trabajo, tú ten tu casa, tú ten tu coche y que nunca dependas de alguien para que controle tu vida. Entonces, claro, viene de la educación, porque a mí eso me lo dijo mi madre. Otra cosa es que mi madre me hubiera dicho aguanta y a lo mejor me hubiera planteado voy a tener yo que aguantar el qué. También ha ayudado pues por la sociedad que te rodea, pues yo no tengo que aguantar nada, que te lo vayan inculcando los profesores y demás, y entonces plantearte el por qué tu madre te dice que aguantes y el resto del mundo te dice que no. O sea, que la educación es lo primordial. Sí, además, fíjate que mi madre por otro lado me decía, claro, ella discutía, mis padres tienen una relación de odio-amor, es decir, llevan muchísimos años juntos, de esos pero hay muchos. Está basado en la discusión. Yo los mandaba todos a terapia de pareja. Ya ves. Pero yo creo ya que llega una edad pero en es que hay muchos su manera así de todavía, demostrarse sí. el amor es discutiendo, ¿no? Bueno, pues mi madre me decía, tú tienes que ser una mujer independiente, no dependas nunca de un hombre, ¿no? Que también te lo decía. Sí, claro, mi madre me lo decía por una parte, pero luego la manera de actuar en las discusiones se ponía siempre de parte de ellos, ¿no? Entonces, porque eran otro tipo de hombres, a lo mejor porque eran sus hijos. Claro, no eran hombres de la calle. Yo no quería que yo dependiera de una pareja, ¿no? Pero si eran hombres de la familia, claro. Los hombres eran los que mandaban. Pero claro, tú al final en tu educación lo que aprendes es el hombre, no separas el hombre que es tu hermano o es tu padre. Claro, lo que no entiendes es el por qué ahora sí y ahora no, entonces tienes un batiburrillo mental. ¿Qué es lo que se marca? Lo más frecuente. Y lo más frecuente es el hombre, ¿no? Total, que sí es muy importante la independencia económica. Lo que le ocurre a la mayoría de las víctimas es que no tienen independencia económica, tienen una dependencia económica del hombre. Pero me consta importante, mujeres, formaros, no abandonéis vuestros trabajos por formar una familia. Correcto, siempre hay una forma
de adaptar tu trabajo o de buscar otro trabajo. Mira, todas mis compañeras tienen hijos y trabajan y tienen sus hijos y llevan su Sí, familia y tienen a sus exactamente. maridos y tu sus maridos colaboran, que es lo que hay que hacer. y todo. Mi hija me preguntaba también con el tema económico, dice, mamá, en una familia entonces las cuentas que son comunes, digo, no. Hoy en día ahí tiene que haber en la familia 3 cuentas bancarias. La tuya, la de él y la del medio común. Y la del medio al 50%. Porque, ¿por qué? Pues tiene una razón de ser, y es que mentalmente los dos progenitores saben que tienen el 50% de responsabilidad económica de la familia, pero al tocar la economía también tocas todo, lo que es la responsabilidad de las tareas del hogar, la responsabilidad de las compras, de los viajes, de la atención. Y Ausi, me están diciendo aquí las responsables del otro lado de las cámaras que nos hemos quedado sin tiempo. Con Ausi estaríamos haciendo programas y programas y programas, pero lo mejor que pueden hacer es continuar con este tema el próximo miércoles en el Centro Cultural Picasso. ¿A qué hora, Ausi? ¿A las 7? A las 7. Venir a las 7, es una conferencia totalmente nueva y renovada. ¿Que se llama? Se llama Recomenzar. ¿Por qué? Porque claves para cambiar tu presente. Y porque tienes también un libro que acaba de sacar al mercado que se llama... Enséñalo en la portada. Sí. La semana que viene estará aquí Ausi con nosotros para hablarnos a fondo de su libro, Recomenzar, aunque el título de su conferencia es exactamente igual, pero el libro tiene muchas más cosas que la conferencia. Sí, por supuesto, ya lo hablaremos el miércoles próximo, la próxima vez que vuelva, porque lleva mucho más. No, el miércoles viene una de las socias del libro, no te digo yo qué día vienes tú. Vale, ahora pues miramos la agenda. El próximo día que venga, pues os hablaré mucho más de ese libro. La conferencia no debéis dejar de ir. He estudiado muchísimo para dar todo en esta conferencia, de cómo recomenzar, por qué recomenzar, para qué recomenzar y si es posible recomenzar. Claro que sí, Ausi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Pues nosotros a la vuelta de publicidad vamos a hablar de algo que va a suceder en Torremolinos, pero no tan próximo como es el 25N o las charlas que va a tener DIME en el Centro Cultural Picasso, sino que vamos a hablar de una feria que va a tener lugar por primera vez en mayo del 2024 y es una feria dedicada a ellos, a los hombres que llevan barba o que no llevan. Ya nos lo contará el